Bienvenidos a En Defensa del Derecho, un programa donde las leyes se discuten sin corbata, pero con argumentos. El día de hoy tenemos un tema importante e interesante que es la reforma judicial. Así que tenemos un invitado muy especial y aquí nos acompaña el maestro en Derecho Ángel Eduardo Escandón-Arriaga, quien es un abogado de amplia experiencia en materias de derecho civil y de derecho corporativo. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Jesús. Muchas gracias por esta invitación y pues listos para poder tener una charla muy amena en este tema tan controversial y de moda ahorita, ¿no? Perfecto, muchas gracias, amigo. ¿Te imaginas que ahora puedas votar por los jueces de la Suprema Corte como si fueran candidatos? En este tema hay que empezar por el principio, precisamente analizando estas temáticas, y vamos a realizarlo bajo esta serie de preguntas. Primero, desde tu experiencia, amigo, cuéntame, ¿cómo es que afecta la impartición de justicia a la elección de juzgadores, y en el rubro de derechos humanos, cómo es que se ven ampliados o menoscabados los mismos? Pues mira, respecto a la primera pregunta, yo considero que es muy temprano para poder evaluar cómo se va a ver afectada la impartición de justicia. ¿Por qué es muy temprano? Porque aún no entran en funciones. Ahorita están en la etapa de campaña, en donde se están dando a conocer cuáles son sus perfiles, cuál es su preparación académica, inclusive podemos saber cuáles son sus propuestas de algunos de ellos, ¿no? Y hay un tema, son temas muy amplios y muy variados, porque en redes sociales te puedes encontrar desde el perfil más serio, ¿no? Guardando pues, la investidura de lo que representa ser un jurista, ser un abogado tradicional tal vez, y te puedes ir al otro lado en donde encuentras al candidato que encuentra en el humor esa forma de proyectarse, esa forma de atraer la atención de las personas, de la gente, de los usuarios de las redes sociales. Entonces es un tema muy variado y muy amplio, pero para poder empezar a evaluar pues cómo va a afectar la impartición de justicia, considero que primero tienen que entrar en funciones. Una vez que entren en funciones y después de un tiempo considerable, tal vez un año o 6 meses, ya podemos ir evaluando cómo es que se va dando esta nueva dinámica por parte de los jueces que fueron electos por elección popular, ¿no? Fueron elegidos por elección popular. En ese sentido, incluso algunos candidatos ya tienen dentro de sus propuestas la rendición de cuentas. La rendición de cuentas cada 6 meses, cada año. Eso va a ser un tema muy interesante, porque en la actualidad, de manera pública, pues no tenemos esa información. Tal vez hacemos la consulta dentro de las instituciones adecuadas, podemos obtener la información, pero que haya esa apertura como lo están manejando ahora los candidatos, es un tema novedoso, interesante, que quiero pensar que lo que ellos pretenden es tener esa cercanía con la gente que les dio su voto, con la gente que les dio su confianza, con la gente que votó por ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que esperar a que empiecen en función, en los que así queden, para que podamos evaluar cómo va a ser esa nueva impartición de justicia. Hay expectativas, hay muchas, también pesimismo hay bastante. Es un tema nuevo, es un tema que genera controversia, es un tema que genera debate, es un tema en el que la población puede estar en contra, puede estar a favor. El tiempo va a dar la razón, va a dar los resultados, ¿no? Y la propia labor jurisdiccional de cada uno de los candidatos, porque pues no, jamás nos imaginamos ver a un juez o un magistrado o un ministro haciendo campaña, ¿no? Pero esto es lo que estamos viviendo, nos tenemos que adecuar a estas nuevas circunstancias que estamos transitando dentro de nuestro sistema de justicia. Y bueno, tenemos que ser críticos con todo este proceso, siempre con crítica constructiva. ¿Por qué? Porque al final del día lo que queremos es que como sociedad mexicana haya una evolución y no dar pasos hacia atrás, ¿no? La segunda pregunta que me mencionabas en cuanto al tema de los derechos humanos, yo quisiera verlo desde un punto de vista positivo. ¿En razón de qué? Pues con esta reforma se dio la oportunidad a la población en general, a los juristas, a la comunidad jurídica,
de poder postularse, ¿no? Si reunía los requisitos de poder postularte para poder ser electo para este cargo. Entonces, es algo que no se daba. No te voy a decir si estoy a favor o en contra, es lo que estamos viendo ahora, pero que sí hubo esa amplitud para poder dar la participación a la población de poder postularse si reunían esos requisitos, ¿no? Como te mencionaba, puedes ver en redes sociales que están los que están muy preparados, algunos que pues tal vez no. Sin embargo, bueno, pues ya será los que queden electos y de acuerdo a sus resultados y su forma de trabajar, conforme vamos a ir evaluando cómo se va dando esta impartición de justicia. Claro, aquellos más preparados que un chicharrón, ¿no? Como le decía uno de los candidatos o estas circunstancias. ¿Tú crees que el tema de redes sociales sea suficiente para efecto de que los candidatos puedan darse a conocer? Me refiero a lo siguiente, a ver, si tú te conectas a tu teléfono y empiezas a navegar, no sé, por ejemplo, en el caso de TikTok, te van a salir los videos que bajo el algoritmo son los que tienen cierta tendencia bajo tus intereses y posiblemente ahí te salga un candidato. Pero el problema es que no es posible de momento segmentarlo, toda vez que eso tendrá que ser bajo un costo. Misma circunstancia que está prohibido ahorita en tema de los acuerdos que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto del Estado han determinado que no va a existir la posibilidad de que los candidatos hagan una inversión en redes sociales para que puedan segmentar de manera correcta. Entonces se ve como un elemento necesario por parte de los juzgadores, los candidatos a juzgadores, de que creen contenido orgánico que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, pues se ve como un poco difícil, sobre todo por la cantidad de cargos que se tengan. ¿Tú cómo lo ves? ¿Has visto algunos de estos videos en tus redes? Y dos, en un porcentaje, ¿qué tantos de esos videos son de los que aplican a tu zona? Es decir, a tu municipio, a tu estado, a tu circuito, a tu distrito. Fíjate que eso que comentas es muy interesante porque las redes sociales es el principal medio de difusión y comunicación que están ocupando ahorita los candidatos, candidatas para jueces, magistrados, magistradas, para hacerse difusión, para hacerse conocer, para que la población, el común denominador pueda tener acceso a ellos, ¿no? Te puedo compartir que por experiencia propia, pues tengo algunos conocidos que están postulándose para esos cargos. Sin embargo, como bien lo comentas, las redes sociales ahorita te ponen N número de candidatos, N número de videos donde tú, pues, de acuerdo a tus gustos e intereses, puedes ir observando y conociendo cada uno de los perfiles, ¿no? Efectivamente, como también lo comentas, bueno, el presupuesto para ellos es muy limitado o nulo, ¿no? Entonces están haciendo uso de las redes sociales para hacerse difusión. He visto que algunos incluso están dando pláticas, algunas charlas en comunidades universitarias, en diversos foros para poder hacerse llegar a más comunidad, ¿no? a mayor población. Entonces, déjame decirte que algunos de ellos están cayendo inclusive en el extremo de lo cómico, ¿no? Como lo comentábamos en un inicio, el que está más preparado que un chicharrón o la que dice que es Dora la transformadora, ¿no? Diferentes perfiles que tratan de llegar a diversos sectores de la población, lo cual se vuelve un tema controversial porque ves diferentes perfiles en cuanto a posicionamiento, en cuanto a contenido de calidad, si realmente están transmitiendo su mensaje de manera correcta, ¿no? Y el receptor, la población, lo está recibiendo de la mejor manera. Eso se va a ver reflejado en el número de participación ciudadana que tengamos en las urnas. Hay que recordar que inclusive para la elección presidencial el nivel de abstencionismo fue muy alto.
¿no? Entonces, en este primer ejercicio para elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros o ministras de la Corte, pues vamos a ver qué tan amplia es la participación ciudadana en las urnas. Eso va a ser un tema muy interesante, porque desafortunadamente pues no hay tanta participación, ¿no? Esperemos que las redes sociales sean ese mecanismo que contribuya a que la población salga a votar, los conozca de entrada, ¿no? Conozca sus propuestas, conozca su perfil, más allá de las propuestas, el perfil, la preparación, si realmente tienen la experiencia para poder ocupar esos cargos tan importantes. Claro, fíjate que en ese tema yo tengo pues mis reservas. Punto número uno, como bien es sabido, el tema de poder llevar una candidatura por parte de los juzgadores. Bueno, vamos a empezar a definir el tema. Uno, tenemos personas que no están como juzgadores y que se anotaron para participar y que pasaron el proceso de selección y entonces hoy día ya son candidatos. Pero tenemos también personas que son parte del Poder Judicial actualmente, que se encuentran en funciones y que además ahora son candidatos para las próximas. Entonces, creo que al principio comenzamos desde un punto de una desigualdad sustancial en el sentido de aquel que se encuentra en funciones y aquel que no se encuentra en funciones. De hecho, esto ya lo ha abordado el Instituto Nacional Electoral y de hecho de manera puntual el Instituto Electoral del Estado de México al señalar en sus acuerdos donde se indica que aquellos que están siendo candidatos en funciones no utilicen recursos públicos, recursos humanos y que incluso no hagan o realicen su publicidad a raíz de las instalaciones del propio juzgado. Circunstancia que yo veo y creo que ha sido o salió desfasada. ¿Por qué? Porque hemos visto también a algunos candidatos realizar sus videos dentro de las propias instalaciones del Poder Judicial, ¿no? Es decir, se ve un poco difícil el poder establecer, es que yo no sabía o es que yo no sabía en el tema de, yo no creo que utilizar mi juzgado, mi silla, mi mesa, sea como un desvío de recursos públicos, ¿no? Sin embargo, ahorita ya está netamente prohibido. Entonces, punto número uno, tenemos una desigualdad circunstancial en cuanto a que tenemos a personas en funciones y a personas que no están en funciones. Punto número dos, si bien es cierto los rubros que tenemos de redes sociales y de la publicidad de mano en mano, la publicidad impresa, tenemos un problema grandísimo. Tenemos un país donde la brecha digital es muy amplia aún, es decir, no todo el país tiene acceso a una computadora, a un teléfono celular o algún gadget donde puedan ver perfectamente los videos. Punto número dos, también tenemos un país donde hay un alto índice en la falta de alfabetización completa, es decir, sí, o sea, tú le vas a dar el impreso a la persona, pues no sabes si sabe leer o no. Ese es otro de los grandes problemas. Y el otro todavía un poquito más grave, la cantidad de días que son insuficientes para poder recorrer la gran cantidad de todo el país. O sea, lo han visto con elecciones tan grandes como por ejemplo el caso de la presidencia de la República, pues sí se necesita que ande de estado en estado para poder hacerlo. Yo no sé ahorita los ministros, los candidatos a ministros, mejor dicho, qué es lo que están haciendo, porque no se ha visto mucho esa circunstancia de que puedan acudir a varios lugares. Otro de los puntos también importantes es que no tienen financiamiento público ni privado, entonces eso acorta mucho las posibilidades, porque seamos honestos, o sea, el poder acudir a algún lugar, el realizar estas actividades de concientización y de promoción del voto, pues cuesta, claro. O sea, cuesta el transporte, cuesta
y la comida, cuesta poder Alojamiento. quedarte en algún lugar, ¿no? O sea, tenemos lugares donde no están cerca, o sea, está bastante lejos. El propio Estado de México es bastante grande. Tenemos lugares en los cuales te encuentras en 2, 3 horas a lo mucho, ¿no? Por ejemplo, pero aún así significa un viaje constante. Entonces, considero que al menos es insuficiente los elementos que se le dieron a los candidatos para poder trasladar sus propuestas hacia la ciudadanía en general. Y el otro punto también interesante, ¿qué, qué tanto va a hacer la población que conozca de esta información para este aspecto? Es decir, ¿realmente son mayoría? O sea, ¿realmente es mayoría la que va a estar ahí votando? ¿O hay una indiferencia palpable dentro de esta circunstancia? Las encuestas más conservadoras nos han dicho que a lo mejor es un 10, 15% de toda la población quien va y realizará su voto. Entonces estamos en un serio problema en ese sentido. Pero bueno, amigo, ¿tú cómo ves el tema del Poder Judicial? Ok, estamos hablando de que van a entrar personas en funciones y como ya lo señalaste, a lo mejor es muy temprano para poder evaluar cómo es que están llegando estos candidatos. Sin embargo, sí podemos tener datos importantes e interesantes sobre cómo se encuentra actualmente y cómo podemos evitar poner en riesgo la independencia del mismo y qué solución sería viable para estos efectos. Es decir, ¿tú consideras que la cantidad de jueces, magistrados que tenemos actualmente sean los suficientes o nos está haciendo falta? Fíjate que esta pregunta es muy interesante, Jesús, porque es una realidad que actualmente no tenemos o no contamos con los suficientes jueces para poder llevar a cabo ese tan anhelado postulado a nivel constitucional e convencional, el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia en México desafortunadamente se encuentra limitada, tal vez, por muchos factores, ¿no? Que no son tema hoy. Pero principalmente también, Jesús, porque según datos del INEGI del año 2023, tenemos 5 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando el estándar internacional establece que debe haber por lo menos 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Imagínate en el número que nos encontramos actualmente. Es decir, ¿y qué te quiero dar a entender? Con la reforma judicial no se va a solucionar ese problema. Probablemente se agrave, no lo sabemos. Eso va a pasar con el tiempo. Pero si estamos hablando solamente de la institución del juez, ahora imagínate del personal que labora dentro del juzgado, secretarios proyectistas, secretarios técnicos, actuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un déficit de personal. Eso es un tema que se tiene que abordar. Urge que se aborde porque vemos, vamos a juzgados, fuero común, fuero federal, están abarrotados de expedientes. Y máxima ahora que venimos del tema de la pandemia, donde hubo un rezago, donde hubo una apertura, si bien es cierto, al acceso a la tecnología para poder llevar a cabo procedimientos en línea, fueron los menos. Hubo muchos expedientes y cada expediente se va traduciendo en una necesidad de justicia por parte de la población. Es un problema real, un problema fáctico que tiene que ser resuelto por las instituciones, por el Poder Judicial, por todos los operadores jurídicos. Y actualmente tenemos un déficit muy grave, pero muy grave, porque no contamos con el personal suficiente para poder dar cabida y para poder dar solución a todas las problemáticas jurídicas que existen actualmente, ¿no? Si bien es cierto que los mecanismos alternativos de solución de controversias han dado ese desahogo de todo el rezago que se tiene también, pues no han sido suficientes, ¿no? No han sido suficientes porque también se siguen teniendo paradigmas en cuanto a la conciliación, en cuanto a la mediación. Muchos abogados y tal vez los de un corte mayor tradicional no les interesa una negociación, una conciliación, una mediación, ¿no? Prefieren irse por el camino largo, que tal vez es un proceso jurisdiccional. Pero en realidad, cuando hay las condiciones para poder llegar
a un acuerdo que beneficie a ambas partes, yo creo que debemos tener esa apertura para poder entablar un diálogo que construya y edifique un canal que nos lleve a una respuesta, a una solución más favorable, más amistosa, de menor desgaste emocional, económico, ni para las personas juzgadoras, ni para las personas que anhelan esa justicia, ¿no? Aquí nuestra labor como operadores jurídicos desde nuestra trinchera es poder entender primero qué herramientas tenemos, poder ejecutarlas de la mejor manera y hacer flexibles estas formas para hacer llegar a toda la población. Efectivamente, como lo comentabas, y ese es otro punto, ¿no? No todos tienen internet, desafortunadamente. Y si no tienen internet, algunos tienen ni luz en algunas comunidades. Y desafortunadamente las personas que viven bajo esas condiciones son las que más sufren en un procedimiento, ¿no? Son las que menos luz ven en un procedimiento, ¿no? Por eso esta reforma dentro de los postulados es acercar a sus juzgadores con la población, que los conozcan. Pero si los limitas a que sea únicamente en redes sociales y de pie, pues muy difícilmente van a llegar a todas las comunidades en donde está esa problemática social, ¿no? Para atender primero sus necesidades básicas y después los problemas jurídicos que deriven de su propia dinámica social, ¿no? Personal, familiar, etc. Claro, sí, coincido completamente. El tema de tener poco personal dentro de las oficinas de un juzgado, dentro de las magistraturas, es un problema que nos viene aquejando desde hace bastante tiempo. Y quizás el discurso actual de una disminución de la cantidad de dinero no viene siendo el más adecuado. Yo insisto, es probable que la cantidad del numerario que se requiera para pagar los sueldos y salarios de quienes nos apoyan en el desarrollo de la justicia, pues bueno, es importante, no son 5 pesos. Sin embargo, sí se requiere que haya una intervención para crecer la cantidad de estos puestos, para efecto de que no sean, como ya lo señalas, no sean solamente 5, ¿no? Sino sean más las personas que estén apoyando en el sentido de la justicia y que puedan estar siendo remuneradas de manera real, de manera justificada. La circunstancia de tener menos personas implica que haya menos nivel de atención, menos nivel de detalle y por supuesto la serie de emociones y pasiones que todos tenemos. Es decir, sí, está muy claro que un día te puedes sentir fabuloso, tranquilo, y en otro te puedes sentir sumamente abrumado, te puedes sentir triste, entre otras cosas, y que eso no debería de trasladarse al trabajo. Sin embargo, sucede. Pero si a eso le añades que tienes una cantidad enorme de expedientes y alguien que te está exigiendo constantemente y te está poniendo la lupa, pues se convierte en algo difícil de atender. De ahí yo creo que a la entrada precisamente de estos nuevos juzgadores y de personal va a ser interesante cómo el Tribunal de Disciplina judicial y pues, estos órganos de administración van a realizar precisamente ese punto, ¿no? Administrar estas actividades y poder resolver la temática en cuanto a necesitamos, o sea, algo que sí urge, necesario, necesitamos mayor personal en juzgados. Es así de sencillo. No por querernos ahorrar unos pesos es que vamos a seguir perdiendo estas actividades. Pero esto nos lleva a la otra parte del problema. Ok, necesitamos más juzgadores y con todo y su personal. Ahorita lo que se está previendo, que para el caso de las boletas se te entreguen una serie de diversas boletas, o sea, al menos 6 o 10 boletas, más o menos, dependiendo del estado donde se encuentren, pues vas a tener a tu mano y poder resolver a través de una lista de personas candidatas y que se vuelve algo casi imposible. O sea, ¿cuánto tiempo te vas a desarrollar para tratar de sacar todas las boletas y todos tus votos? Y aún así tenemos que elegir a más personas. Considero que quizás
la forma en la que se estableció tiene sus pormenores, pero como todo esto en materia de derecho electoral, considero que proceso tras proceso se irá solucionando y se irá mejorando. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta eso. Necesitamos más personas juzgadoras, necesitamos más personal que apoye en este tema de la justicia. Por el otro lado, como bien lo señalas, el tema de tener medios alternos de solución, sí, ha sido un cambio de paradigma y ha sido una nueva forma de observar la justicia. Sin embargo, yo tengo mi reserva al respecto, porque hay algo bien sencillo. Si realmente estos medios tuvieran la fuerza suficiente dentro de la población mexicana, no llegaríamos a la necesidad de que una tercera persona nos ayudara a solucionar los problemas. ¿Qué quiero decir? Esto es un cambio de paradigma completo dentro de la sociedad mexicana, porque aquí estamos muy acostumbrados a que yo tengo la razón o tú tienes la razón. Si tú tienes la razón y yo creo que tengo la razón, pues me empiezo a pelear contigo sobre la temática. Pero muy pocas veces traemos la apertura para solucionar y decir sí, yo soy el responsable o sí, yo tengo el problema y vamos a solucionarlo de determinada manera. Y la otra, también tenemos el pequeño detalle de, pues bueno, te voy a acusar con mi mamá, ¿no? O sea, el te voy a acusar con mi mamá de los adultos, pues es el te voy a llevar a juzgados, te voy a decir a mi abogado, ¿no? Y ahí arréglate con mi abogado. Entonces tenemos problemáticas que se vuelven difíciles de atender en ese sentido, porque la gente es muy claro, cuando acude contigo para una solución jurídica, no acude porque ya trató de solucionar las cosas y lo hizo de la mejor manera y a lo mejor para afinar algunos detalles, no, acude porque o él no está de acuerdo en la solución que le presentan o la otra persona no está de acuerdo en esa solución. Entonces ese cambio de paradigma nos va a llevar un tiempo bastante complejo. Esperemos que eso pueda ayudarnos a despresurizar el sistema mexicano de justicia, pero es algo que seguimos viendo todavía un poco lejos en estos asuntos. Pero bueno, mi estimado amigo, esperemos que tengamos mayor énfasis en estos asuntos. Ojalá este video llegue a muchas personas, en el sentido de aquellas que puedan tener esa posibilidad de mejorar lo que hemos estado trabajando y hemos estado anunciando en este pequeño video. Y pues bueno, la idea también es que las personas puedan sentirse escuchadas en este programa. Realizamos una apertura de este programa e invitamos a los demás candidatos que quieran ser escuchados, que quieran venir a plantear las propuestas, para efecto de que podamos estar aquí con ellos y preguntarles eso que aquellos quisieran escuchar nuestros videntes, ¿cierto? Queremos escucharte. ¿Crees que votar por los jueces es avanzar hacia una justicia o tenemos alguna problemática al respecto? Déjanos tu opinión en comentarios y síguenos en redes sociales. Por supuesto, no te olvides de compartir este video. Mi amigo, muchísimas gracias. ¿Y algo que quieras comentarle a nuestros amigos aquí en las redes? Primero que nada agradecerte, Jesús, porque este espacio nos sirve a todos para poder establecer mayores canales de difusión, ¿no? Yo creo que una de las labores sociales que tenemos como juristas es poder dar esa publicidad, esa difusión de los derechos que tenemos, todos como seres humanos, los derechos humanos, que están muy, este tema que es tan, ¿cómo te diré? Que en estos tiempos puede ser ocupado como arma o como defensa, ¿no? Entonces, pero siempre de entender la naturaleza jurídica de los mismos, la trascendencia, la relevancia, la importancia de los mismos, y dar esa difusión que bueno que tienes este espacio, y como lo comentas, hacer la invitación para que los que sí sean candidatos, yo no, los que sean candidatos, pues vengan, nos cuenten, nos platiquen, ¿cómo va? ¿Cómo es ese proceso, no? Este nuevo proceso, este nuevo ejercicio de prueba y error, de cómo están pasando ellos. Es un tema interesante. Yo creo que a la gente
le va a gustar mucho y le va a resultar muy interesante saber cómo es este proceso, ¿no? Porque no está respaldado por un partido político, al menos no formalmente, ¿no? Ni por los temas económicos, ¿no? Por ese subsidio que reciben, por ese apoyo económico que reciben por parte de ellos, ¿no? No los tienen. Como tú lo comentaste en un inicio, es por tus propios medios y hacerte difusión, ¿no? Entonces resultará muy interesante conocer, saber de primera mano cómo es este recorrido, cómo ha sido este recorrido, ¿no? Los pros, los contras, todas las piedras que inclusive puede haber en el camino, las facilidades, ¿no? La apertura por parte de la población de recibirlos, de escucharlos. Entonces todo eso va a ser muy interesante y nada, continuar observando, revisando, analizando todo este proceso de esta reforma judicial, porque sin duda es un parteaguas de lo que se nos viene en un futuro, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar? Yo considero que se pueden mejorar muchas cosas, hay áreas de oportunidad, entonces hay que observarlas, hay que enfocarnos y hay que contribuir desde nuestra trinchera a mejorar. Y te agradezco el espacio. Hombre, al contrario, amigo, siempre eres bienvenido.